ti, Padre, porque tú eres el único que nos ama, que nos complementa y el que direcciona nuestras vidas, Padre Santo. Eres el único que demuestra amor hacia nosotros, Padre Santo, con tu misericordia, Padre. Eres el que siempre nos da ese aliento de vida diario, Padre Santo. Padre, te pedimos que seas tú glorificándote y que seas tú tomando control de cada una de nuestras situaciones, Padre Santo, y que seas tú gobernando en nuestras vidas, Padre Santo. Pedimos que nos rodees y que seas tú el único en nuestras vidas, Padre Santo, y que nos enseñes cuál es el centro que debemos seguir, Padre Santo. Que siempre seas tú el que nos llene de gracia, Padre Santo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí me han lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la nube. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Oh, gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí me han lavado, Señor. Conozco
Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permitiste llegar aquí hoy, Señor, a pedir más de tu palabra, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada, Padre. Creemos, pues, Señor, en tu palabra, en lo que vas a hacer en nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar con tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
está, dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, ¿cuántos vinieron a cantarle a Dios? Aleluya. Acompáñenme ahí con sus palmas. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, es la luz que brilla y como fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Bueno, ahí donde usted está, de un fuerte aplauso a Dios y le damos la bienvenida al pastor a entrar en un momento la palabra. Bien, gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Qué rico tenerles acá. Qué bendición. Los miércoles se viene a aprender, a profundizar un poquito más en las escrituras. Qué bendición poderles tener acá a los que están sintonizados desde casa, desde sus lugares de empleo. Les bendecimos. Les bendecimos. Quiero aprovechar este momento para darle gracias a Dios por sus vidas, para darle la bienvenida. Si no me falla la mente, es Keiber. Keiber,
Ok, bienvenido. ¿Cuál es, Kevin? Ok, bienvenido. Bienvenido, caballero, bienvenido. Por allá tenemos a un varón que nos visita desde hace días los miércoles, Jacob. Cada uno de ustedes, bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a aprovechar al máximo este tiempo que tengo. La idea es que los días miércoles podamos profundizar un poco más en las escrituras y el día miércoles podamos aprender, podamos reflexionar en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con el Señor. El domingo pasado hice referencia a una frase de un excelente hombre de Dios que tuvimos en estos tiempos, que hace aproximadamente unos 4 años partió a la presencia del Señor, y hablaba acerca de John Stott, un hombre muy usado por el Señor, especialmente en lo que es la formación de la iglesia. Dios lo usó mucho para traer buenos fundamentos, equipar a la iglesia y traer enseñanzas sólidas, enseñanzas fuertes, enseñanzas que edifican la iglesia. Y decía el día domingo que una de esas frases de John Stott es que nosotros como iglesia no debemos de preguntarnos qué es lo que le está pasando al mundo, que qué es lo que le está pasando a esta sociedad. John Stott en ese libro que él escribió, donde colocó esta frase, decía, porque es que ya la iglesia sabe cuál es la condición de este mundo. La iglesia ya debe saber cuál es la condición de esta sociedad, especialmente de esa sociedad alejada del Señor. De una sociedad alejada del Señor no podemos esperar nada bueno. De hecho, ya las escrituras a nosotros con mucha anticipación nos han mostrado cómo iban a ser los finales de estos tiempos, cómo iban a ser estos tiempos, cómo iba a comportar esta generación y qué era lo que nosotros nos tocaba ver en esta generación. Así que nada de esto nos debe tomar a nosotros por sorpresa. Por eso John Stott decía en su frase, a la iglesia no tiene por qué estar preguntándose, o la iglesia no tiene por qué estar preguntándose qué es lo que le pasa a esta sociedad. Con mucha regularidad nosotros escuchamos esta frase. ¿Qué le pasa a estos muchachos? ¿Qué le pasa a esta sociedad? ¿Qué le pasa al mundo? Pero él decía que como ya nosotros sabemos ese diagnóstico, ¿para qué nos vamos a preguntar? Y que más bien nosotros debemos de preguntarnos qué nos está pasando a nosotros como iglesia. ¿Qué nos está pasando a nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia en medio de una sociedad que todos los días va de mal en peor? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos quietos? ¿Estamos pasivos? ¿Estamos conformes? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos siendo responsables con la misión que Dios nos encomendó aquí en la tierra? ¿Qué nos está pasando a nosotros como iglesia? Ante este panorama, ante la realidad de esta sociedad. Con mucha regularidad me van a escuchar a mí expresiones como estas. A mí no me alarma que se levanten todos los días hombres a sacar leyes en contra de los principios de Dios. A mí eso no me asusta, ni tampoco me sorprende, ni tampoco me alarma, porque ya las escrituras me dijeron que eso iba a pasar. A mí lo que me alarmara es que eso no estuviese sucediendo. Al contrario, eso me dice a mí, la palabra de Dios se está cumpliendo. Eso que me dice a mí, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. ¿Qué me dice a mí? La palabra de Dios es veraz. Es veraz. Por eso a mí no me sorprende y por eso yo con mucha regularidad cuando estamos al frente de este tema,
le digo a las personas con las que estoy conversando, les digo, a mí lo que me preocupa es que como pastor yo esté descontextualizado de lo que está pasando. Que yo no prepare a la iglesia en cuanto a lo que está sucediendo. Que yo ignore como pastor, que yo ignore como iglesia lo que está pasando, esta realidad. Y que no prepare a la iglesia y que no le enseñe, que no la capacite, que no la forme en todo esto. Todo eso a mí no me debe alarmar. Lo que me debe preocupar es que yo no esté preparado para instruir a la iglesia en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios con todo lo que tiene que ver con el carácter de esta generación. Entonces, por eso yo digo, sin prepotencia, que a mí no me alarma lo que está sucediendo a nivel mundial. Lo que me preocuparía es que no estén sucediendo esas cosas, porque ya está escrito en la palabra de Dios. Una vez más, permítame decirle que con mucha regularidad yo digo, me preocupa es que nosotros como iglesia no estemos preparados para enfrentar esto. Que nosotros como iglesia no estemos preparados para enfrentar lo que está aconteciendo. Que nosotros como iglesia no nos preocupemos, que nosotros como iglesia no nos levantemos, que nosotros como iglesia no estemos preparados para enfrentar todo esto que está ocurriendo. Me preocupa que como iglesia estemos quietos, estemos estancados, que nosotros como iglesia en este tiempo, en vez de estar siendo responsables con lo que nos pertenece hacer en este tiempo, estemos relajados. Estemos relajados. En ese orden de idea, les voy a invitar para que oremos. Padre, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por cada uno de los que están allí en sintonía en casa, los que están desde sus lugares de estudio, desde sus lugares de empleo, de trabajo, desde sus empresas, los que están desde sus casas, oh Dios, que terminan de llegar de labores. Gracias por cada uno de estos hombres, mujeres que hoy están aquí en el auditorio, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Hoy una vez más te imploro, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo me haga ese instrumento por el cual la iglesia pueda ser bendecida. La iglesia está conformada por estos hermanos que están desde casa, que están sintonizados desde el celular, del televisor, desde el computador, y cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes y cada uno de los que han de escuchar, Señor, esta enseñanza en cualquier otro día. Te doy gracias por cada uno de ellos. Yo te imploro, Papito Dios, que me use para que ellos sean bendecidos, que tu palabra hoy nos pueda confrontar, nos pueda edificar, nos pueda consolar, nos pueda animar, nos pueda fortalecer. Que tu precioso Espíritu Santo, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, esté utilizando tu palabra para que haya un despertar, un avivamiento, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, les hablaba entonces acerca de una frase que para mí ha sido de mucha reflexión, para mí me ha servido para reflexionar, especialmente en este tema que estoy llevando en estos días, hablando acerca de la iglesia, en los devocionales que estoy enviando diario esta semana. Estoy haciendo referencia en cuanto a la semana pasada, en cuanto a la iglesia, y yo creo que allí pudimos ampliar un poquito más en todos esos devocionales diarios que estoy enviando. Pero en estos días que he estado enseñando en cuanto a la responsabilidad de la iglesia, he estado enseñando entre lo que es la iglesia, el propósito de la iglesia, porque la idea, la intencionalidad es que nosotros como iglesia podamos ampliar un poco más ciertos conceptos que son necesarios en este tiempo. En ese orden de idea he venido enseñando de que la iglesia no son las cuatro paredes, que la iglesia somos cada uno de nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo somos los que constituimos la iglesia. Que esto es un lugar de congregación, que la iglesia no son las cuatro paredes, que donde usted y yo vayamos, donde vaya cualquier miembro que ha sido redimido por la sangre de Cristo, él es la iglesia en el lugar que esté.
que aquí somos la iglesia congregada, pero que en el otro lugar yo cumplo función todavía de iglesia y que me debo comportar como iglesia de mi Señor Jesucristo. También he venido hablando de que nosotros somos el cuerpo y que nuestro Señor Jesucristo es el que direcciona, es el capitán, es el que está direccionando su iglesia. Que la iglesia no es de propiedad mía porque yo no pagué ningún precio por ninguno de ustedes. El que pagó un precio fue nuestro Señor Jesucristo con sangre preciosa, ese sacrificio perfecto. Él fue el que pagó el precio. Entonces la iglesia, o sea, usted y yo, le pertenecemos al Señor. Que es un error pretender o nosotros creer que ustedes son propiedad mía, que yo soy propiedad suya y que nosotros somos propiedad de otras personas. Es un error, porque ninguno de nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Somos la iglesia, porque Cristo fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros. En ese orden de idea, hoy quiero hablar de algo que es muy rico, muy delicioso, muy llamativo, muy atractivo. ¿A cuánto les gusta dormir? A todos nos gusta dormir, ¿cierto? A todos nos gusta dormir y parece ser de que esta es una de las tareas más placenteras. Parece ser de que esta es una de las tareas más placenteras, especialmente en esos tiempos que nos toca levantarnos para orar, 4 de la mañana, 3:30 de la mañana, es como el mejor sueño y bendito es donde más queremos dormir. Pero realmente es una actividad muy buena, dormir, es algo muy agradable. Sin embargo, el dormir espiritualmente, aquí estoy hablando físicamente, es muy placentero, pero el dormir espiritualmente no es muy agradable. El dormir espiritualmente no es muy recomendable. El dormir constantemente, el estar dormido espiritualmente es sinónimo de pecado, de desobediencia. Qué contraste tan raro que las mismas escrituras nos hablan desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los riesgos que se corre, que corremos nosotros como iglesia por estar dormidos. No estoy hablando del estar dormido físicamente, estoy hablando del estar dormido espiritualmente. Espiritualmente, mis queridos hermanos, esto es un riesgo muy grande, no es placentero estar dormido espiritualmente. Por eso, Dios, por su infinita misericordia, usa al apóstol Pablo y le da una recomendación a la iglesia y le dice: levántate tú que duermes, despiértate de entre los muertos, despierta, levántate, tú que duermes, tú que estás entre los muertos, cumple tu propósito. Cuando vemos el mensaje en Apocalipsis de las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que el Señor confronta mucho a la iglesia, a una de las iglesias, a Sardis, por estar dormida, por estar dormida. Tiene muchas obras bonitas, pero está dormida. Espiritualmente está quieta, espiritualmente está pasiva. Es interesante ver nosotros cómo vamos a encontrar en la Biblia, cómo la Biblia nos recomienda a nosotros de en este tiempo estar atento, estar velando, de estar alerta. La Biblia nos manda a nosotros, por muchos pasajes bíblicos, nos recomienda, nos insta a que nosotros como iglesia, en vez de estar durmiendo espiritualmente, nosotros debemos estar velando, debemos estar orando, debemos estar vigilante, para que nada de lo que esté aconteciendo nos coja por sorpresa, menos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que en las Escrituras, una vez más permítame decirle, la recomendación de parte de Dios, a través de estos hombres de Dios, es que debemos estar vigilantes, que debemos estar erguidos. En pocas palabras, no es tiempo para que la iglesia esté dormida, aunque físicamente el dormir es placentero. Aunque estar dormido es necesario, pues acá vemos un panorama totalmente diferente, porque estar dormido espiritualmente ni es necesario ni es edificante.
Espiritualmente estar dormido es un riesgo, es un peligro, es una amenaza. Y allí es donde el enemigo toma todos los días ventaja. Es triste en ese orden de idea concluir que hoy en día una gran mayoría de hermanos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo le es placentero, así como dormir físicamente, estar dormido espiritualmente. Es triste. Confunden, no establecen la diferencia. Es placentero, es saludable estar dormido, dormir, descansar, es más, no más de lo permitido, porque también es un riesgo físicamente estar dormido más de lo permitido. Son las horas que los profesionales dicen 8 horas mínimo es que la persona para que descanse, máximo para que descanse, para que tome fuerzas. Pero es triste de ver un gran número de hermanos en la iglesia, gran hermanos que le han entregado su vida a Jesucristo y que en este tiempo no han establecido la diferencia entre lo que es estar dormido físicamente y lo que es estar dormido espiritualmente. Eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar. Eso nos debe llevar a nosotros a evaluar muy bien nuestra condición. Este paralelo que yo estoy haciendo, esta introducción que yo estoy haciendo esta noche. Es más, me llama mucho la atención el que estemos los días domingo 2 horas en el culto, y si el pastor se extiende 2 horas y 20, y no todo el tiempo es el pastor predicando, 45 minutos, y los días miércoles el tiempo es menos, pero me llama mucho la atención que aún en la iglesia algunos vienen a dormir. Esos no vinieron hoy. Y como siempre digo, me atrevo a asegurar que no hacen parte de la iglesia de Sublime Gracia. Esos son de otra iglesia, no son de Sublime Gracia. Pero es triste ver cómo de pronto aún hermanos en la iglesia, que son 2 horas, que se viene a aprender, que se viene a estar en reverencia con el Señor, algunos se duermen. Eso es triste. Ahora, esos hermanos que normalmente se duermen físicamente en el templo, ¿cómo será su vida espiritual? ¿Cómo será su vida espiritual? Yo no quiero entrar en juzgar, en señalar, en criticar, ¿no? Esa no es mi intención, sino para que nosotros evaluemos, para que nosotros reflexionemos. Parece ser de que un gran número de hermanos en la iglesia espiritualmente están durmiendo mucho. Parece ser de que espiritualmente el enemigo está tomando ventaja, trayendo adormecimiento a la iglesia. Eso es un peligro que se está corriendo. En ese orden de idea, quiero leer un texto del Antiguo Testamento. Está en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 8. Libro de Esdras, capítulo 5, versículo 8. Nosotros podemos evaluar hoy en día, mientras usted se está ubicando ahí en el texto, de que al creyente, el creyente que se está durmiendo, que está espiritualmente dormido hoy en día, se puede evidenciar de muchas maneras, de muchas formas. No va a la iglesia, no lee Biblia, no ora, todo en la iglesia le fastidia, ya no está sirviendo en la iglesia, y todo eso es muestra de que ese hermano espiritualmente está dormido. Algo le falta. Si usted es uno de esos hermanos que de pronto está corriendo ese riesgo, yo creo que esta enseñanza es ideal para usted, porque para mí sí que ha sido propicia o es propicia. Yo soy la primera persona confrontada y edificada por esta enseñanza.
Libro de Esdras, capítulo 5, versículo 8. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Libro de Esdras, un libro que fue escrito, todo esto aconteció aproximadamente desde el año 440 hasta el año 300, anteriormente era del mayor hacia el menor, más o menos se escribió este libro desde el año 440, 430, 420 al año 300 antes de venir nuestro Señor Jesucristo. En esa época ocurrió esto y se escribió este libro. A manera de introducción, permítame ubicarlo un poco con este texto. Antes de este pasaje, es importante recordar que Israel gozaba de un templo. Israel gozaba de uno de los templos que construyó con manos Salomón y fue uno de los templos más gloriosos, más esplendorosos, más bonitos, muy bellos. Pero cuando ese templo, ese lugar de congregación, fue construido, Salomón lo único que tuvo que hacer fue autorizar el gasto, porque él era el dueño del dinero, era uno de los reyes más ricos, todo lo tenía, era el dueño de los bosques que habían allí, todo lo tenía a la mano. De pronto le era más fácil o le fue más fácil poder contratar los ingenieros, los arquitectos, todas las personas que utilizaron para que pudiesen edificar. En ese orden de ideas yo puedo ver que en este templo, en la construcción de este templo, no hubo mucha necesidad. El rey todo lo tenía, Salomón todo lo tenía, gozaba de todo, tanto de la parte económica como de los recursos humanos, como también podía gozar de todos los materiales que se necesitaba en ese tiempo para construir. Pero cuando le llega el tiempo a Esdras, cuando le llega el tiempo a Nehemías, esa no era la condición. Antes, cuando vemos Nehemías, capítulo 1, nosotros podemos ver que lo que hace Nehemías cuando recibe la información es que Nehemías va a la presencia de Dios, le ora al Señor para que Dios por su infinita misericordia pueda tocar el corazón del rey, el rey le pueda dar permiso. Y recordemos de que tanto Esdras como Nehemías fueron fundamental en la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo en la parte material le tocó a Nehemías y a Esdras le tocó reconstruir la parte espiritual. De hecho, los 39 libros del Antiguo Testamento se le atribuyen que el que los recopiló todos y los guardó y los aseguró, el hombre que Dios utilizó para que guardara toda la información, todo el archivo, toda la memoria, la USB se la dio el Señor a Esdras, y Esdras fue el que recopiló y guardó los 39 libros que nosotros tenemos como revelación divina del Antiguo Testamento. Fue un hombre muy sabio, Esdras, pero en el tiempo de ellos, de Esdras y Nehemías, que son muy contemporáneos, de hecho se cree de que tanto Esdras como Nehemías eran un solo libro, y que después fue que se les ocurrió la idea de separarlos. Pero eso es lo menos relevante. Lo que quiero resaltar aquí es que en los tiempos de Salomón, cuando se construyó el templo, el lugar de congregación, todo lo tenían a la mano, tenían los recursos. Pero en los tiempos de Nehemías y Esdras no era lo mismo. A él le tocó pedir cartas, a él le tocó pedir por aquí, pedir por allá, para la construcción del templo. Pero recordemos de que Esdras se encargó de la reconstrucción del trabajo espiritual del templo. De pronto construir, embellecer un templo
un lugar de congregación en la parte material es fácil. Es buscar los recursos, es buscar las personas para que puedan embellecer el lugar. Recordemos cómo era este lugar antes y mire cómo Dios nos está permitiendo llevarlo poco a poco. A pesar de que tenemos un buen tiempo de no hacerle algo de acabado a este lugar de congregación. Pero lo más difícil, pero donde más se necesita esfuerzo, es la construcción de la iglesia en la parte espiritual. Eso le tocó a Nehemías, le tocó a Esdras. A Esdras le tocó el gran trabajo de la reconstrucción de la parte espiritual. Ahora recordemos de que Israel había sido llevado cautivo por los asirios y había sido llevado cautivo por los babilónicos. Cuando empieza el libro de Esdras, prácticamente lo que muestra Esdras es el cumplimiento de una profecía que el Señor le da al profeta Jeremías, cuando el Señor le dice de que en el tiempo cumplido Dios iba nuevamente a restaurar el templo y iba a restaurar la parte espiritual del pueblo de Israel. Recordemos que también el pueblo de Israel fue llevado cautivo por desobediencia, por estar dormido, por llevarle la contraria al Señor. Y el Señor todo lo que dice lo cumple. Y el Señor le dijo, si no me van a obedecer, si van a estar dormidos, más bien los llevo allá para que aprendan la lección allá. Aprendieron la lección en ese primer cautiverio y entonces se cumple el tiempo. Y entonces después de cumplirse el tiempo de esos 70 años, entonces cuando Dios utiliza a Esdras para la reconstrucción y el pueblo de Israel sale cautivo, fueron los primeros que regresaron del cautiverio. Más o menos es para que nos podamos contextualizar. A Esdras le tocó entonces el trabajo de reconstruir espiritualmente la iglesia. Permítame llamarle la iglesia, porque en el Antiguo Testamento no se le daba el nombre de iglesia, ¿cierto? Al pueblo como tal, a nosotros como tal. Ya ese nombre de iglesia lo recibe el cuerpo después de Cristo, ya con la obra de Cristo y la venida del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 es cuando ya podemos decir teológicamente que oficialmente fue constituida la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia, el nacimiento de la iglesia ocurre en Hechos capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo y la subida de nuestro Señor Jesucristo a la presencia del Padre. En ese orden de ideas, mis queridos hermanos, es que yo quiero en esta noche hablar acerca de lo que les dije, de algo muy bonito, hablándolo naturalmente, físicamente, pero que cuando se trata de tocar el tema espiritualmente es un peligro, es una amenaza. Y la intencionalidad en esta noche es que podamos reflexionar, mis queridos hermanos. El día domingo hablaba que es un error evaluar la iglesia, calificar la iglesia, chulear la iglesia por las decoraciones, por la banda que se tiene, por los instrumentos que se tienen, por las actividades que se hacen, por lo bonito que está el templo, por lo bueno que fue la predicación o la alabanza. Eso es un error. De esa manera no se evalúa la iglesia. La iglesia, decía yo el día domingo, y Dios me permitía decir el día domingo, que se evalúa es por la calidad de palabra que se enseña. La iglesia se evalúa qué tanto está fundamentada en la palabra de Dios y qué tan lejos, distanciada está de la palabra de Dios. Usted puede ir a un templo bonito. Usted puede ir a un lugar donde el grupo de alabanza es una banda impresionante. Usted puede ir a un lugar donde hay alfombra por todos lados, luces por todos lados, cámaras de humo por todos lados. Pero si no hay una palabra que edifica, que consuela, si la iglesia no está fundamentada en la palabra de Dios, corra, huya, salga corriendo de ahí, que estoy seguro que el juicio de Dios no le va a caer. Esa es responsabilidad de nosotros. No buscar templos bonitos. Hoy en día, qué triste, de que se busca es lo bonito
de que esté el templo, las comodidades que me brinda el templo para yo poder estar allí. Pero gracias a Dios, esos no son de Sublime Gracia, esos son de otra iglesia. En ese orden de ideas, mis queridos hermanos, ya en el tiempo que me queda, quiero hablar qué es lo que, mis queridos hermanos, nos debe llevar a nosotros, aparte de que la iglesia esté fundamentada en la palabra de Dios, qué es lo que nos debe llevar a nosotros como iglesia a poder concluir que estamos en un lugar de congregación, en una iglesia sana, en una iglesia bendecida, en una iglesia próspera. Porque una iglesia próspera, una iglesia bendecida, una iglesia sana no es el que tiene el 1.000.000 de almas, el 1.000.000 de personas congregándose. Gloria a Dios por ellas. Pero eso no es lo que mide la calidad de la iglesia, no es el número. Porque una iglesia puede estar conformada por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 personas y ser mejor que la que tiene 5.000 personas. Ser de mejor calidad. Y aquí no estoy hablando por menospreciar la iglesia, porque siempre he creído, y el otro día hablaba con un pastor, y yo me cuido mucho de hablar de las iglesias grandes, a eso no me llamó el Señor, porque yo creo que el que critica las iglesias grandes como pastor es porque quiere tener una como ella. Porque quiere tener una como ella. Pero más bien evalúo, más bien hablo de ella es para decir que eso no es sinónimo de que las cosas están bien. Lo más probable es que esa iglesia también tiene problemas y los tendrá mayúsculos, más grandes que nosotros. Pero como no se conocen unos con otros, ni saben qué es lo que está pasando en el interior. En iglesias relativamente pequeñas, pues nos conocemos la vida todos los que estamos aquí. Allá en una iglesia donde hay 5.000, 4.000, 10.000 personas, no les da tiempo ni de conocerse. Aquí, gracias a Dios, nos conocemos. Mis queridos hermanos, lo que quiero entonces en este orden de idea, poder aprovechar en estos segundos qué es lo que Dios utiliza para traer bendición, prosperidad a una iglesia. ¿Cómo yo puedo decir que la iglesia está siendo prosperada? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Y por eso les quiero llevar en ese orden de idea, en ese mismo libro, que leamos el capítulo 1 de Esdras, versículo 5. Capítulo 1 de Esdras, versículo 5 dice: se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. Se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. Note lo siguiente. No fue que se levantaron los más capacitados, los más entrenados, los más antiguos, los más nuevos. No, eso no nos dice la palabra. En el versículo 5 nos habla allí que los que se levantaron fueron aquellos cuyo espíritu Dios levantó. Ahora, este pasaje de Esdras capítulo 1, versículo 5, lo voy a llevar a lo que el pasaje que leí de Esdras capítulo 5. De Esdras capítulo 5, versículo 8. Estaban trabajando en la obra había avanzado. La iglesia estaba siendo próspera. Los hermanos estaban siendo entrenados, formados nuevamente en la palabra de Dios. Pero para que eso ocurriera, el reporte que se está dando en Esdras capítulo 5, Dios tuvo que hacer algo en la iglesia. Y lo que Dios tuvo que hacer en la iglesia fue despertar a las personas que estaban espiritualmente dormidas. Espiritualmente dormidas. Si Dios no obra en las personas que estaban dormidas, hablando espiritualmente, Esdras y Nehemías les hubiese quedado imposible realizar la obra, construir los muros, fortalecer la parte espiritual del templo. Le hubiese sido imposible, pero Dios, por su infinita misericordia,
trabajó, despertó al pueblo de Israel, a los que estaban dormidos, después de 70 años de cautiverio. Y Dios tuvo que obrar en ellos. Me llama mucho la atención de que Dios, por su infinita misericordia, le dio a la iglesia, a usted y a mí, como regalo al precioso Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que trae ese avivamiento, ese despertar a su iglesia. Si usted cree, como iglesia, de que el Espíritu Santo está dentro de usted, no tiene por qué estar dormido. Porque una de las funciones, de las intencionalidades del Padre, enviar al Espíritu Santo a su iglesia, es para tenernos avivados, para tenernos despiertos, para que no estemos pasivos, para que no estemos estancados. Un miembro de la iglesia de Cristo que espiritualmente esté dormido, que espiritualmente se deleita, está tranquilo con ese adormecimiento espiritual, algo le está pasando. Es tiempo de que nos evaluemos como iglesia. Los miércoles es para que aprendamos. Los miércoles para que podamos ser edificados, para que podamos evaluar nuestro caminar con el Señor. Queridos hermanos, Dios tuvo que obrar en el corazón del pueblo, y el pueblo lo que hizo fue levantarse. Se levantaron, pero se levantaron porque el Espíritu de Dios estaba en ellos, los despertó, así como Dios envió al Espíritu para despertar a Zorobabel y hizo algo extraordinario, porque Dios tuvo que obrar en el corazón de él, y unos tiempos hermosos, porque Dios obró a través de este hombre. De igual manera, iglesia, en este tiempo nosotros gozamos con el precioso Espíritu Santo, y no se vale que como iglesia, teniendo al Espíritu Santo, que fue el que levantó a estos hombres para trabajar en la reconstrucción del templo, que no estaba en ellos, sino era que venía un mover de Dios en ellos, y nosotros gozamos con el privilegio de tener al Espíritu Santo de Dios, estemos dormidos. No se vale. No se vale que como iglesia nosotros estemos tan despreocupados con lo que está pasando en este momento a nivel mundial. No se vale. No se vale que nosotros estemos como si nada estuviese pasando, y todos los días, cada segundo, se van miles y miles y miles de personas al infierno porque la iglesia está dormida. Porque la iglesia está dormida en un gran número de hermanos que conforman la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a invitar que al menos usted diga esta noche conmigo: ay de mí. Ay de mí. Se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. Con todo respeto a los que están en casa, a los que estamos aquí en el auditorio, el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros para tenernos despiertos espiritualmente, activos espiritualmente. Activos espiritualmente. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso debemos valorar. Me llama mucho la atención lo siguiente. En Esdras capítulo 1, versículo 5, yo puedo concluir lo siguiente. Mientras el pueblo estaba dormido, nada estaba ocurriendo. Mientras el pueblo estaba durmiendo, la iglesia, el pueblo, en el pueblo nada estaba ocurriendo, nada estaba pasando. Todos estaban durmiendo. En su gran mayoría estaban durmiendo. Cuando el pueblo estaba dormido, no tenían iniciativa, no había proyecciones, no había visión, no había un diseño, una estrategia para avanzar, para seguir adelante, porque estaban dormidos. Y cuando un miembro de la iglesia de Cristo está dormida, pierde la iniciativa. Nada le agrada en la iglesia, no le agradan los cultos,
no le agrada, no le apetece irse a congregar. No le apetece. Cuando un cristiano espiritualmente está dormido, en vez de estar sirviendo todos los días con pasión, lo que hace es distanciarse todos los días y renunciar al servicio de la obra de Cristo, como si fuese el pastor el que le hubiese dado el ministerio al hombre o a la mujer de Dios. Y se le olvida, por estar dormido, de que el pastor no hace llamado, sino lo hace Dios. Pero como está dormido, menosprecia lo que Dios le dio. Pero yo estoy al frente de hombres y mujeres que valoran el llamado de Dios. Ánimo, iglesia. Usted tiene el precioso Espíritu Santo. Yo tengo el precioso Espíritu Santo. Y esto no es tiempo para dormir. No es tiempo para dormir. Espiritualmente es tiempo para estar velando. Y mientras el pueblo de Israel estaba dormido, estaba sin iniciativa. No había proyección, no había metas, ningún reto. Estaban estancados. Dios tuvo que obrar y despertar el espíritu de ellos. Y entonces cuando Dios obró, comenzó Esdras y comenzaron Nehemías a trabajar y a construir. Uno en la parte material y el otro en la parte espiritual. En todo lo que tenía que ver con el servicio al culto de Dios. Hoy en día, nosotros gozamos de mayor privilegio que ellos. Porque hoy en día tenemos al precioso Espíritu Santo. Y entonces ahí les vino la creatividad. Les vino la creatividad. Uno de los primeros ingenieros ahí estuvieron, empíricos allí. Dios le dio la gracia, la capacidad a cada uno de ellos para construir los muros. Y a Esdras para la reconstrucción de la parte espiritual. Hablando naturalmente, el que duerme tiene la dicha o la capacidad de soñar. ¿Sí o no? El que duerme. Hay algunos por allí que hasta despierto sueñan. Pues, pero de que los hay, los hay. Pero por lo regular es cuando estamos quedándonos dormidos o cuando estamos dormidos. Pero imagínese a usted a un hombre o una mujer en una empresa que está en sus labores de trabajo durmiendo. ¿Qué es lo primero que va a hacer el jefe? No me sirves. De hecho, en su gran mayoría de los accidentes laborales, donde hay máquinas pesadas, maquinaria pesada, los accidentes han sido ¿por qué? Porque se descuidaron, estaban dormidos. Pero, mis queridos hermanos, la iglesia de Cristo que está despierta está llamada a soñar. Despierto. Despierta, es una habilidad que Dios nos ha dado. Por eso hay visión, por eso hay estrategia, por eso hay creatividad, porque espiritualmente estamos despiertos y el Espíritu nos da la capacidad de ser creativos. Como iglesia no podemos estar dormidos, no podemos estar dormidos. Por tercera vez le digo a los muchachos de alabanza, ya es para que estuviesen sacando sus canciones y desde hace rato para que dejaran de cantar las canciones de otros. Gloria a Dios por esos hermanos. Gloria a Dios. Yo no sé cuándo la van a tomar. Pero ya es para que nosotros estemos cantando las canciones que Dios les da a ellos, las letras que Dios les da a ellos. ¿Sí o no? Bueno, gloria a Dios por lo que creen. Yo creo. Y le digo a los muchachos, no se lleven todas esas pocas canciones que Dios les ha regalado a la tumba. Sáquenla. Por eso a mí no me gusta cuando yo voy al internet, es a profundizar un poco más, a enriquecerme un poco más, pero yo no predico lo que otro predicó. ¡Qué tristeza! Gloria a Dios por todas las canciones que cantamos, pero qué rico sería cantar nosotros a Dios las canciones que Dios le ha dado a su iglesia, al equipo de adoradores. Esa es una tarea. Yo quiero ser como este varón que Simeón
Le dijo, Señor, que no se cierren mis ojos hasta que yo no vea al ungido, al Mesías. ¿Vio al Mesías? Aunque yo no quiero morir, enseguida que ustedes hagan las primeras canciones. Yo quiero disfrutarla. Pero si es del Señor, gloria a Dios. Mis queridos hermanos, este no es tiempo de dormir. Porque el que duerme no da un paso. Porque el que duerme no es responsable. Porque el que duerme no siente nada. Porque el que duerme no asume compromiso. Porque el que duerme nunca está viendo el plan de Dios y el diseño de Dios. Porque el que duerme está muy descontextualizado de lo que Dios quiere hacer. Estoy hablando espiritualmente. Por eso este no es tiempo de dormir, iglesia. Vamos a levantarnos. Dentro de la iglesia, en usted y en mí, está el precioso Espíritu Santo de Dios. Ya pasó el tiempo de estar dormidos espiritualmente. Vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos. El que duerme no da un paso. El que duerme no quiere tomar decisiones. El que duerme no quiere asumir el reto. El que duerme, el que está dormido espiritualmente, no quiere aceptar, no quiere creer, le cuesta creer de que él es un instrumento de Dios para bendecir a otras personas. El que duerme le da temor de orar por otro. El que duerme le da temor de enseñar, de llevar un devocional, de abrir una casa de paz, de adorar al Señor con libertad, de ser parte activa de la iglesia, de asumir compromiso. Pero esos no son de sublime gracia. Aquí hay una iglesia despierta. Amén. Yo aquí estoy enseñando es por si acaso. Por si acaso. El que duerme no da un paso. Sansón se durmió espiritualmente y le sacaron los ojos. Saúl se durmió espiritualmente y le quitaron el reino. Perdió el arca, perdió la presencia de Dios. Y espiritualmente eso le puede pasar al cristiano que está dormido. Es tiempo de levantarnos. Qué triste que teniendo nosotros al precioso Espíritu Santo, espiritualmente estemos dormidos y relajados como si nada estuviese pasando. Por eso yo digo, a mí no me preocupa lo que está pasando alrededor. Me preocupa es que yo esté dormido. Que yo esté pasivo. ¿Cuántos dicen amén? Me da tristeza porque cuando Sansón debió de estar disfrutando, celebrando triunfos, estaba en peligro de muerte y era un instrumento de burla del enemigo. ¿Pero por qué? Porque se durmió espiritualmente. Espiritualmente, mis queridos hermanos, debemos estar despiertos, erguidos, como dice la palabra en el Evangelio, de pie. Este es el tiempo en que la iglesia de Cristo debe estar haciéndole frente, dándole pecho a las circunstancias. Después de haber salido de una pandemia, no es normal. No se vale que en vez de estar como iglesia parados, activos, siendo responsables, apasionados por la obra del Señor, podemos ver con mucha tristeza cómo el enemigo está trayendo adormecimiento a la iglesia y la iglesia prefiere estar en casa, dormida. Es tiempo de levantarnos, iglesia. No le preocupe la condición del mundo. Su condición sí. Su condición espiritual sí. Estamos aquí, iglesia. Saúl comenzó a perseguir a David. Sin lugar a duda, Dios hizo invisible a David. Pero en un momento, en un segundo, que Saúl se descuidó y se durmió, David se le acercó en una cueva y sacó
su cuchillo, su daga, su espada y cortó parte del manto. Pero lo hubiese podido matar. No lo mató porque David entendía de que era el ungido de Dios y no lo mató. Pero por Saúl está dormido en ese momento, hablándolo espiritualmente, expuso su vida. Y eso es lo mismo que sucede hoy en día. No podemos estar dormidos porque el enemigo nos puede cortar la capa. No podemos estar dormidos, iglesia. Como siempre digo, en estas enseñanzas no se escuchan los gloria a Dios ni los amenes, pero son edificantes. Son edificantes. Con mucho respeto voy a decir lo siguiente. Basta que un ejército de gigantes, que un ejército de valientes se duerma para que 5 enanos los derroten. Por eso el enemigo está cogiendo ventaja, porque nosotros sabemos de que la iglesia de Cristo es fuerte, es grande, es gigante, ha sido llamada para ser victoriosa, para que unos insignificantes, principados, potestades, huestes de maldad nos tengan intimidados. Basta es que estemos dormidos para que en vez de nosotros ser amenazas para ellos, ellos sean la amenaza para nosotros. Yo no les resto importancia a ellos. Así como sé de que Dios por su infinita misericordia nos está usando a nosotros, también sé que el enemigo tiene a su ejército allí, enfilado y entrenado para enfrentar a la iglesia, especialmente a los dormidos. A los dormidos. Basta, mi querida iglesia, para que un ejército de valientes y de gigantes se duerman, para que unos insignificantes enanos los amenacen y los venzan. Nosotros no hemos sido llamados para dejarnos intimidar por unos insignificantes enemigos del Señor. Hemos sido llamados para ser la amenaza de ellos. Pero en este tiempo estamos viendo algo diferente. Una iglesia intimidada porque está dormida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero desde hoy, de pronto, si no le ha pasado, no le va a pasar. Y si lo está haciendo, no lo vuelva a hacer. Siempre que le digan, hay que orar por una persona, ore. Siempre que el Señor le diga, necesito que venga para servir, sirva. No se duerma. Porque mañana cuando lo quiera hacer, lo más probable es que ya Dios habrá levantado a otros. Y el Señor le dirá, ya no te necesito. Aunque usted no lo crea, eso sucede. De hombres y mujeres que Dios ha levantado con un ministerio, con un llamado, que Dios ha derramado sobre él por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios lo está llamando a servir, y Dios lo está llamando a capacitarse, y Dios lo está llamando a entrenarse, y Dios lo está llamando a que sirva en la obra del Señor. Y este hombre y esta mujer y sacándole excusa al Señor por estar dormido. Y yo he conocido casos de hombres y mujeres que después quieren levantarse, que después quieran servir, pero nada de lo que hace le funciona porque ya pasó el tiempo de ellos. Y ya Dios ha levantado a otros. ¡Qué triste! Que Dios tenga que levantar a aquella persona porque yo no me dispuse por yo estar dormido. Es triste. Pero eso no está pasando aquí. Dios tuvo que despertar a su pueblo. Para mí, el problema no era de que ellos habían venido debilitados. El problema no era de que tenían mucho tiempo de estar en cautiverio. Para mí el problema no es que ellos no tenían recursos. El problema del pueblo en ese momento es que estaban dormidos y Dios los despertó.
se necesita que creamos, de que necesitamos levantarnos en este tiempo, mis queridos hermanos. ¿Sabe cuál era el problema del pueblo de Israel en ese tiempo? Que estaban de camping, estaban de vacaciones, estaban dormidos cuando debían de estar despiertos, que no estaban vigilantes. Y por eso el enemigo estaba tomando ventaja. Ese era el problema de ellos. No era que no tenían recursos. Y cuando hay una iglesia que espiritualmente está dormida, por eso es que no salen las cosas, no funciona. No hay recursos de ningún lado, porque la iglesia está dormida. Necesitamos levantarnos, iglesia. Usted que me está escuchando en casa, los que estamos aquí, este no es tiempo para dormir espiritualmente, este es tiempo para levantarnos y ser una amenaza para el enemigo. Es tiempo, iglesia. Dejemos ya eso a un lado. Dejemos todo eso a un lado. ¿Y sabes cuál es lo triste? Que el pueblo de Israel se había acostumbrado a ese sistema. El pueblo de Israel se había acostumbrado a estar dormido. El pueblo de Israel se había acostumbrado a estar quieto, a estar pasivo, a no mirar la necesidad, a no ser responsable. Y me da tristeza que eso se está repitiendo en la iglesia de Cristo. Que hay una iglesia conforme con la pasividad espiritual. Hay una iglesia conforme durmiendo espiritualmente. Y estamos teniendo al Espíritu Santo ahí estancado. Donde usted y yo fuimos capacitados, fuimos entrenados por el Señor. Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo para hacer una amenaza al enemigo. Para conquistar. Para poseer lo que Él nos ha dado. Atrévase a levantarse. Si usted se levanta espiritualmente, si yo me levanto espiritualmente, si todos nos levantamos espiritualmente, mi querida iglesia, vamos a ver el poder de Dios manifestándose sobre la iglesia. Vamos a ver milagros, vamos a ver señales, vamos a ver prodigios. No va a haber escasez. No lo va a haber. Porque hay una iglesia despierta y cuando Dios ve una iglesia despierta, Dios dice, vamos a bendecir esta iglesia, vamos a bendecir a este pueblo, vamos a bendecirlo porque están despiertos y Dios recompensa a la iglesia despierta. Pero a la iglesia que duerme espiritualmente, ¿por dónde? El Señor, las oraciones no pasan del techo y el Señor diciendo, yo te quiero bendecir, pero estás dormida, despierta. Despierta. Hay una iglesia que está durmiendo porque está conformada o conformista, está conformista, muy conformista. Usted no es de esos conformistas. ¿Estamos de acuerdo? Ellos ya habían llegado a acostumbrarse tanto, que habían perdido la capacidad de creer que Dios los había llamado para conquistar. Se habían acostumbrado tanto a estar dormidos que ellos habían perdido la capacidad de creer de que el que estaba con ellos era el poderoso gigante, el que les daba la victoria. Y la iglesia hoy que esté dormida también pierde la capacidad de creer de que tenemos a un Dios sobrenatural que puede cambiar las circunstancias naturales, iglesia. Ese es el riesgo de estar dormido. Vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos, iglesia. Déjeme decirle algo, si hay algo que Dios le enseña a la iglesia por su palabra, es que debe estar despierta. No es tiempo de dormir. De hecho, cuando vemos las 10 vírgenes, no estaban preparadas. No estaban preparadas. Se durmieron. No se equiparon. Y qué tristeza que nos llegue la oportunidad de ver el mover de Dios sobre nuestras vidas y lo perdamos por estar dormido. Qué tristeza. Ya para finalizar, quiero leer una porción de las Escrituras que está en Proverbios capítulo 6, versículo 9.
Solamente para concluir. No lo digo yo, lo dice el Señor. Perezoso. Así dice el Señor por la palabra, a través del proverbista. Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Usted lo está leyendo, si lo puede subrayar, subráyelo. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Estar dormido espiritualmente no es saludable, no es bueno, no es recomendable. Mire lo que dice el Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Levántate, iglesia. Levantémonos. Si usted y si yo nos levantamos de este sueño, nos despertamos, vamos a ver una iglesia avivada, y entonces así yo evaluaré la iglesia. De lo contrario, pierdo la autoridad moral, espiritual para evaluar una iglesia. Qué triste que hombres y mujeres de la iglesia de Cristo, dormidos espiritualmente, quieran juzgar la iglesia de Cristo. Y se les olvida que no se puede evaluar carnalmente, sino espiritualmente. Los que estamos llamados a evaluar la iglesia de Cristo somos los que estamos despiertos espiritualmente, los dormidos no. Quiero dejarlo hasta allí, porque yo creo que hasta aquí ya todo fue dicho. Les invito en casa para que usted se coloque allí con la mejor actitud. Y si usted siente de que espiritualmente está dormido, está dormida, dígale: Señor, yo me quiero levantar. Y quiero invitar a los que estamos aquí en el auditorio, si nos podemos colocar en pie. Y si usted siente en su corazón de darle gracias a Dios, dele gracias a Dios por esta palabra. ¿Sabe? Esta palabra salió del...